Bienvenidos a este recorrido por la historia económica de Colombia, desde la colonia en el siglo XVI, pasando por la independencia, el auge cafetero, la industrialización y finalmente la economía ilegal del narcotráfico en los años 80. Veremos cómo cada etapa transformó nuestro país y cómo esas huellas todavía se sienten hoy. La economía en la colonia giraba en torno a la minería de oro y plata. Era lo más valioso para España. También había agricultura, pero no solo para consumo interno, maíz, papa y cacao. Lamentablemente, esto solo se sostenía con el trabajo forzado de indígenas encomendados y esclavos africanos trabajando en minas y haciendas. La corona española controlaba todo, imponía monopolios, cobraba impuestos altísimos y prohibía comerciar con otros países. Esto limitó el desarrollo de la economía local y nos volvió totalmente dependientes de España. Además, hubo conflictos que afectaron la producción, rebeliones indígenas, ataques de piratas y guerras entre potencias por el control de las colonias, y todo esto hizo que la riqueza se centrara en España, mientras en América quedaba desigualdad y pobreza. Con las guerras de independencia, la economía quedó en ruinas, campos destruidos, minas abandonadas y una deuda enorme por la financiación de las batallas. En este periodo, la agricultura y la minería siguieron siendo la base económica. Productos como el tabaco, el cacao y algunos minerales ayudaron a mantener la economía, aunque de forma limitada. El problema era la inestabilidad política, ya que no había un sistema unificado y eso afectaba el comercio. Hubo intentos de abrir la economía al comercio internacional, pero la falta de infraestructura y las guerras internas lo hacían muy difícil. En la segunda mitad del siglo XIX, Colombia empezó a integrarse más al mercado mundial gracias a productos de exportación como tabaco, quina y café. Pero había un gran problema: el país estaba dividido en estados soberanos. Eso significaba que cada región tenía sus propias leyes y monedas, lo que dificultaba la unidad económica. La infraestructura era pésima: caminos de tierra, transporte a lomo de mula, pocos ferrocarriles, y esto hacía que llevar productos al puerto fuera lento y costoso. Y no olvidemos las guerras civiles, que cada vez que había un conflicto político, la producción y el comercio se paralizaban. La Constitución de 1886 instauró el centralismo, unificando las leyes y fortaleciendo al gobierno nacional. También se mantuvo la influencia de la Iglesia en temas sociales y económicos. El café se convirtió en el producto más importante del país para 1900. El café era la base de la economía colombiana y representaba la mayoría de las exportaciones. A pesar de esto, hubo conflictos como la Guerra de los 1000 días que afectaron la economía. Sin embargo, empezaron a surgir nuevas industrias y una clase empresarial que impulsó la modernización. A partir de los años 30, Colombia adoptó la política de sustitución de importaciones, lo que era producir en el país lo que antes comprábamos afuera. Esto impulsó el crecimiento industrial, y la crisis mundial de 1929 y la Segunda Guerra Mundial aceleraron este cambio porque era difícil importar productos, y así surgieron las industrias de textiles, cemento, alimentos y siderurgia. Pero la política seguía siendo un problema. El bipartidismo generó enfrentamientos que afectaron la estabilidad. El Bogotazo de 1948 marcó un punto crítico que desató una ola de violencia que golpeó la economía. Durante los años 80, el narcotráfico se convirtió
en una de las fuerzas económicas más poderosas del país. Cárteles como el de Medellín y el de Cali lograron controlar gran parte de la producción y exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Esta economía ilegal generó fortunas inmensas y permitió la inflación del dinero del narcotráfico en la política, el deporte y las empresas legales. Sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras: aumento de la violencia, corrupción en las instituciones y pérdida de credibilidad del Estado. Las ciudades vivieron una ola de atentados, secuestros y asesinatos, mientras el narcotráfico se consolidaba como un factor determinante en la historia económica y social de Colombia. La historia económica de Colombia es una historia de cambios radicales. Pasamos de la explotación colonial al café, la industrialización y tristemente al narcotráfico. Cada etapa dejó huellas profundas en nuestra sociedad. Conocer este pasado nos ayuda a entender el presente y a construir un futuro con más justicia y estabilidad.